Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un feliz sábado. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre Nos. Vamos a responder preguntas con la ayuda del pastor Joel Barrios, con la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a revisar también textos bíblicos, pero por encima de todo también vamos a compartir testimonios. Esta es la razón por la que hacemos este programa, porque queremos estar conectados contigo. Y recuerda que puedes enviar tu correo electrónico a info@iglesiafc.com. ¿Cómo está, pastor? Feliz sábado. Muy bien, Karen, un gusto poder estar contigo, con todos los oyentes nuevamente, y feliz sábado para todos también, para ti también. Hay gente que ya debe estar de noche, otra gente que todavía no debe estar en sábado, pero un saludo para todos y esperamos que este sábado sea de muchas bendiciones para todos. Así es, pastor. Y bueno, justo ha coincidido que usted ha venido predicando 3 sábados seguidos, más o menos va a estar predicando, de manera que puede continuar la serie de Pongámonos de Acuerdo, que es donde estamos estudiando principios bíblicos en base a muchos conceptos y temáticas. Y el último sábado hablamos acerca de este tema, salvación gratis pero no barata. A raíz de esta temática han surgido, pastor, muchas preguntas, muchas consultas, y por eso queremos empezar leyendo algunas consultas. La primera consulta que tenemos es: ¿cuál es la diferencia entre el bautismo por inmersión y el bautismo del Espíritu? ¿Son lo mismo? ¿Por qué Jesús se bautizó solo para dar el ejemplo? Muy bien, el bautismo por inmersión es un símbolo del bautismo por el Espíritu. O sea, el bautismo por agua es simplemente un símbolo. Si el bautismo por agua no va acompañado de una actitud correcta, si el bautismo por agua no fue precedido antes por el bautismo por el Espíritu, simplemente yo entro un pecador seco o al agua y salgo un pecador mojado, pero no hay ningún cambio. O sea, los rituales sin el espíritu correcto no hacen ningún cambio en el individuo. Entonces, pero sí, el bautismo del Espíritu es el verdadero bautismo que se da cuando yo me entrego a Cristo. Entonces, toda persona entregada a Cristo, Jesús le pide que comience su vida cristiana, su ministerio público, con el bautismo del agua. Y por eso Jesús comenzó su ministerio público con el bautismo del agua. Jesús no necesitaba un bautismo del Espíritu para entregarse a Dios, él ya vivía entregado. Pero sí su ministerio comenzó con el bautismo del agua. Y toda persona que se bautiza por agua, allí debería comenzar su ministerio también. Y por eso el bautismo es el primer acto de testimonio que nosotros tenemos en la vida cristiana. Es el bautismo de agua y por eso Jesús lo pide. Uno lo hace cuando dice: yo realmente me doy cuenta que quiero vivir con Jesús y quiero hacer esta decisión pública. No me avergüenzo de Jesús porque Jesús no se avergonzó de mí. Entonces, sí, es necesario el bautismo de agua, pero el bautismo de agua es un símbolo del bautismo del Espíritu, que es el bautismo verdadero. Ahora, pastor, muchas personas a veces se frustran porque en el primer amor deciden tomar la decisión de bautizarse y piensan que en ese momento el Espíritu Santo los va a ungir y va a permitir que ya no pequen o que caigan con las mismas tentaciones. Y eso no muchas veces sucede. Hay personas que se bautizan y se dan cuenta que no pueden cambiar por sí mismos y piensan que hay un problema con su teología. Claro, no, hay personas también que se casan pensando que nunca van a discutir con el marido o con la esposa y sin embargo son muy lindos deseos, pero eso no sucede. ¿Por qué? Porque la vida real, el casamiento, cuando yo me caso con mi esposa, me caso para unirme a ella, hacemos un pacto de compromiso y es lo mismo que pasa con el bautismo. No quiere decir que desde ahí no voy a tener un desánimo, no quiere decir que desde ahí no me voy a equivocar, pero sí quiere decir que desde ahí, si yo permanezco en Cristo, voy a seguir creciendo y en el bautismo Cristo promete adelante de todos los testigos que si yo permanezco con Él, Él va a transformar mi corazón. Él me va a hacer parecido a Él. Y por supuesto, es una evidencia. Ya en el bautismo yo ya empecé a vivir, porque fui bautizado por el Espíritu Santo, empecé a vivir la semejanza de Jesús. Ahora, el bautismo que Jesús recibió del Espíritu Santo en el bautismo, ese es el bautismo del Espíritu Santo para la misión. Y a veces se da que en el mismo bautismo, yo creo que en el mismo bautismo por agua, si ya fui bautizado por el Espíritu, en el bautismo por agua se da el bautismo para la misión, que nosotros tenemos una misión en la iglesia, tenemos una misión en la comunidad de creyentes. Dios nos capacita con nuevos dones para poder servirlo en la comunidad de creyentes. Y eso se da en el bautismo de agua. Y a propósito de esta pregunta también hay otra consulta. Esta es una persona que es católica pero que quiere bautizarse. Dice si el bautizo cuando niña le sirve para su nueva relación con el Señor o si tiene que ser por inmersión. Bueno, lo que pasa es que la Biblia dice cómo tiene que ser el bautismo y cuál una de las principales características del bautismo bíblico es que una persona tiene que decidirlo voluntariamente. O sea, nadie puede hacer algo en la vida cristiana por mí. Tiene que ser una decisión personal. Entonces, el bautismo de un bebé
no tiene ni fe, no tiene, ni va acompañado de arrepentimiento, ni va acompañado ni de una conciencia de lo que se está haciendo. Entonces, es un ritual, como recién decía, que si no va acompañado con el espíritu, con la actitud correcta, es un baño de agua nomás. Sea por aspersión, sea por inmersión o sea por lo que sea. Entonces, por eso el bautismo de un niño no es válido. No es válido no porque sea malo, sino que no es válido por el hecho de que no acompaña las características que dice el bautismo bíblico que tiene que tener, que tiene que ser voluntario, tiene que ser un acto de fe, tiene que ser un acto que esté, o sea, que me lleve al arrepentimiento, y tiene que ser también algo que yo soy consciente de lo que estoy haciendo. Y por eso otra persona no puede decidir por mí el bautismo, y si otra persona lo decidió, sea de grande o de chico, no tiene validez ese bautismo. O sea, porque yo puedo ser grande y también me presionan para que me bautice, y yo me bautizo porque me presionó un amigo o me presionó un líder espiritual para que yo me bautice. Eso no tiene ningún sentido, ningún sentido. Ahora, también nos consultan cuánto debemos conocer o cuánto, cuánta relación debemos tener con el Señor para tomar la decisión del bautismo. Porque hay personas que dicen que muchas veces han querido bautizar, pero que les piden cumplir con ciertos requisitos o cumplir con estudios bíblicos. Bueno, yo creo, como recién dije, es algo voluntario y es algo que sí debe uno tener cierta conciencia de lo que está haciendo. Entonces, yo creo que no hay una ley de cuánto se pide o cuánto no se pide. Es lo mismo, vamos al caso del matrimonio. ¿Cuánto una persona tiene que estar de novia? Y depende de la madurez de una persona. Pero yo creo que el noviazgo es para conocer a la persona con que estoy, con quien me voy a casar, y una vez que yo estoy seguro de eso, entonces me caso. Entonces el bautismo es lo mismo. Una vez que yo estoy seguro de que quiero vivir con Dios para siempre, entonces me bautizo. Yo no le veo, cuando esa decisión viene impelida por el Espíritu Santo, yo no creo que el bautismo sea a pesar de que es muy bueno el discipulado, porque tiene que seguir con discipulado y tiene que haber discipulado, pero yo no creo que el bautismo sea una empresa académica, donde yo rindo un examen y si conozco ciertas cosas, ciertas doctrinas, entonces me bautizo. No creo que sea así. El bautismo tiene que ver con la entrega a una persona, no con la entrega a doctrinas o conocimiento teológico. Por supuesto, mientras más sepamos teológicamente, más lindo, porque más quiere decir que conocemos la Biblia, pero nadie conoce toda la teología, nadie se podría bautizar porque conoce todo. Entonces, el bautismo es cuando yo estoy seguro que quiero entregar mi vida a Cristo, punto. Esa es la condición para bautizarse. Así es, pastor. Tenemos también una pregunta un poco polémica. Si mis seres queridos no se bautizan, ¿no serán salvos? En la iglesia muchas veces he escuchado cuando se bautizan que para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida debes bautizarte por inmersión. ¿Esto es así? Bueno, eso lo expliqué en el sermón pasado. De acuerdo a lo que yo leo en la Biblia, no encuentro ningún pasaje que diga eso. Yo creo que eso es un invento, que yo también lo dije, o sea, no me estoy poniendo más allá del bien y del mal. Yo también lo dije, pero un día que me puse a estudiar en la Biblia acerca del libro de la vida, me sorprendí al descubrir muchas cosas que las compartí, muchas de esas cosas las compartí en el sermón del sábado pasado. Y bueno, muchas veces en las iglesias tenemos tradiciones, tenemos cosas que se repiten, que las damos por ciertas, y pensamos que están en la Biblia, y después cuando empezamos a estudiar la Biblia nos damos cuenta que no están en la Biblia. Y en ese momento entonces hay que entender eso. Ahora, si tus parientes no están bautizados, ¿se van a perder? No necesariamente. Pero sí se pueden perder también. O sea, no quiere decir que porque todo el que no está bautizado se va a salvar. No. Si una persona tiene la oportunidad de bautizarse y Jesús le está pidiendo, el Espíritu Santo le está pidiendo que se bautice, y esa persona se resiste, esa persona no se va a perder por causa que se resistió al bautismo, se va a perder por causa de que se resistió al llamado del Espíritu. El bautismo no salva, eso simplemente es un ritual. Pero cuando estamos en Cristo, cuando el Espíritu nos está controlando, el Espíritu nos va pidiendo ciertas cosas, que es lo que marca el crecimiento en la vida cristiana. Sin crecimiento no hay vida cristiana. Entonces, si yo me resisto a ese crecimiento, pongo en riesgo la salvación que me fue dada gratuitamente. Y si yo me sigo resistiendo, la Biblia nos da a entender que la salvación se puede perder. Pastor, y tenemos también testimonios. Este es uno muy lindo a raíz de la última prédica, salvación gratis pero no barata. Usted decía que nosotros nacemos con la salvación.
Y justo aquí hay una persona que escribió diciendo, según lo que predicó, en mi mente vino mucha esperanza a mi corazón porque mi niña que murió antes de nacer, ahora sé que estará en el cielo cuando exista la resurrección. Esto también me confirmó que 2 de mis nueras que habían abortado, una voluntariamente, verán a sus bebés porque ellas no tenían la culpa. Dios me respondió inmediatamente a través de su boca, este es mi Dios en quien he creído. Gloria a Dios por el mensaje del día sábado. Eso Amén. es lo que nos comentan a través de YouTube. Amén. Tengo un mensaje también en el teléfono que me mandó una dama, donde ella me daba el testimonio de que había abortado 3 veces. Wow. Que yo no sé si fue por decisión personal, porque ahí, por ejemplo, esta chica decía, ella no tuvo ninguna culpa. Bueno, aunque hubiera tenido culpa, igual los va a ver, si es que esa persona no rechaza la salvación. O sea, porque Dios es tan grande, es tan amoroso, que Él quiere la salvación de todos. Y va a hacer todo lo necesario para que todos se salven. El que se pierda no va a poder decir, no me diste oportunidad, no pude, no, o sea, va a ser claro que el que se perdió va a ser porque no quiso, no porque no se le dio la oportunidad. Pero por eso esta persona contaba también con mucha alegría que ella había abortado 3 veces, me daba ese testimonio, y que el sermón del sábado, a mí me emocionó también lo que me decía. Dice, el sermón del sábado me trajo tanta esperanza, y pastor me decía, yo quiero en el cielo presentarle a mis hijos. Wow, qué lindo, qué lindo. Es hermoso cómo las personas incluso están sanando sus heridas, todo digamos lo que cometieron en el pasado a través del estudio de la Biblia. Nos damos cuenta cuán grande es el amor de Dios y la gracia de Dios, y estamos descubriendo a un nuevo Dios que quizás antes no lo veíamos como ahora. Tenemos también otro testimonio muy lindo que dice, hola familia, qué hermoso el sermón del sábado, qué bendición tan grande lo que acabamos de aprender. Quiero dar infinitas gracias a nuestro gran Dios, a nuestro Salvador Jesucristo, junto con el Espíritu Santo, por seguirnos guiando. Que Dios bendiga al ministerio de la iglesia Forest City, que Dios bendiga a todo el equipo pastoral, que bendiga al grupo musical y que bendiga también al movimiento que se está levantando en varios países. Amén. Saludos desde Argentina. Amén. Tenemos también otra consulta que nos dice lo siguiente. Tengo una inquietud. ¿Por qué decimos que la salvación es por gracia, si según lo que se predica en nuestra iglesia todo el tiempo la salvación es por obras y por mérito? Bueno, yo no sé, o sea, lo que se predica en una iglesia no necesariamente quiere decir lo que dice la Biblia. O sea, cada iglesia local tendrá su experiencia. Lastimosamente sí, hay iglesias donde uno va y se predica todo salvación por obras. Y bueno, lastimosamente esas iglesias no tienen poder. En esas iglesias ustedes van a entrar y van a ver que no son iglesias felices. Hay una ley de causa y efecto. Donde se predican las obras hay envidia. Donde se predican las obras hay orgullo. Donde se predican las obras hay luchas de poder. Esa es la realidad. Y eso lo dice la Biblia. Los judíos también predicaban salvación por obras, y sin embargo Jesús vino al pueblo judío, y Jesús fue un judío más, donde habló de la salvación por gracia, y los discípulos también. Pablo fue un judío y habló de la salvación por gracia. Lastimosamente en el cristianismo, no solamente en nuestra iglesia, en el cristianismo hay una gran confusión y se ha perdido el centro que sea Cristo, o sea, y se ha perdido incluso el concepto de la salvación, el evangelio se ha perdido. Y se tergiversa el evangelio, y por eso estamos en problemas, por eso la iglesia ha perdido mucho poder. Pero quiero decirte que hay muchas iglesias donde se está predicando la gracia de Dios, y estamos viendo los resultados, los estamos viendo día a día los resultados. Acá, por supuesto, ustedes siguen a Forest City y toda la gente que nos sigue, pero hay muchas iglesias de otros compañeros que tengo donde se está predicando a Cristo y donde están pasando las mismas cosas que pasan donde se predica a Cristo. Donde se levanta a Cristo hay poder, y Dios atrae a través de Cristo a todos a sí mismo. Amén. Tenemos también otro comentario interesante. Estoy iniciándome en el estudio de la palabra de Dios que voy viendo en la lectura de la Biblia en esta iglesia, pero no entiendo por qué influye tanto la cultura en la religión. ¿Cómo encontrar el equilibrio? Puesto que los versículos en la Biblia dicen que no tenemos que ser como el mundo, sino renovar nuestra mente mediante el Espíritu Santo. Muy bien, esta pregunta da para un seminario total, pero voy a tratar de resumir. O sea, nosotros no podemos separar a la cultura del evangelio. Cuando Jesús se encarnó en medio de la cultura. O sea, Jesús no se encarnó en el cielo. Se encarnó en el pueblo judío, en la cultura judía,
y vivió una experiencia cultural Jesús. Por ejemplo, Jesús se vestía como un judío, no se vestía como un griego. Jesús comía la comida que comían los judíos. O sea, que esas son la comida, la vestimenta, son símbolos culturales muy grandes. Jesús era un judío y se comportó como un judío. Eso no quiere decir que entonces tenemos que ser judíos para ser salvos. O sea, la cultura es todo lo que nosotros vivimos. No hay nada que no sea cultural. Todo es cultural. Por ejemplo, hay gente que dice, la música de la iglesia está influida por la cultura, entonces es mala. No, toda música es cultural. Toda música es cultural. Ahora, hay principios que establece la Biblia y entonces nosotros tenemos que vivir en la cultura, pero las cosas, las costumbres que tiene la cultura que van en contra de los principios del reino, en eso nosotros tenemos que aplicar los principios del reino. Y cuando nosotros aplicamos los principios del reino en la cultura tiene una transformación también. Se va formando una nueva cultura, que es la cultura del reino, pero con matices culturales propios de cada región. Por ejemplo, yo soy argentino y como soy argentino, hay muchos vicios culturales que tienen los argentinos. Y lo digo esto como argentino, espero que ningún argentino se ofenda con esto. Y es más, los que no son argentinos saben de eso, lo saben mucho mejor que nosotros los argentinos. Pero hay vicios culturales de los argentinos que el Evangelio, cuando yo sigo los principios del reino, tienen que modificar, por más que sea cultura, por más que sea, por ejemplo, una de las cosas que dicen es que los argentinos somos orgullosos. Y creo que tienen razón la gente. Entonces, por más que eso sea una característica de mi cultura, no porque yo diga, porque esa es mi cultura, yo voy a tener que hacerlo porque Jesús me tiene que aceptar así. No, la Biblia dice que los ciudadanos de su reino tenemos que aceptar a Jesús y que Jesús tiene que ser humilde en nosotros y que debemos dejar pulverizar nuestro orgullo por Jesús. Por lo tanto, un argentino que vive en el reino ya no puede ser orgulloso, por más que sea argentino. Por más que sea argentino. Y cada uno aplíquelo eso a su propia cultura. Ahora, entonces, yo voy a seguir siendo argentino, un argentino del reino, con un matiz, como acá le dicen flavor, con un sabor argentino. Pero ya mi esencia no va a ser argentina, mi esencia va a ser del reino, porque Cristo vive en mí. Pero se va a manifestar todo lo que no va en contra de los principios del reino, se va a manifestar argentinamente mi cristianismo. Lo mismo contigo, peruanamente se va a manifestar tu cristianismo, y ese juntar esos matices diferentes enriquecen nuestra experiencia en la comunidad de creyentes. Pero sí, o sea, la cultura no la podemos separar. Siempre todo lo que hacemos se va a manifestar en la cultura. ¿Qué es lo que no tenemos que ser del mundo que dice la Biblia? Nosotros no tenemos que aceptar los principios del mundo, pero va a haber muchas formas culturales que van a ser culturales y que no las vamos a poder sacar, o sea, no las vamos a poder, es más, muchas veces nos vamos a tener que adaptar a ciertas cosas. Por ejemplo, hay cierta manera de vestir que si yo quiero ir ¿cómo se dice?, a evangelizar a otra cultura, si yo quiero llegar a esa cultura me voy a tener que vestir como ellos. Siempre que vestirse como ellos no vaya contra un principio que la Biblia establezca. Pero principios, las formas después van variando con respecto a cada una de las culturas. Por ejemplo, en algunas culturas la reverencia se manifiesta de una manera. Por ejemplo, en una cultura la reverencia en la casa de Dios se manifiesta sacándose el sombrero. En otras culturas la reverencia se manifiesta sacándose los zapatos. ¿Qué es lo correcto? ¿Sacándose los zapatos o sacándose los sombreros? No, sacarse los zapatos o sacarse el sombrero es una manifestación cultural que no está ni mal ni bien. Simplemente en una comunidad es símbolo de eso. Entonces, en la comunidad que se sacan los zapatos, uno se saca el zapato. En la comunidad que se saca el sombrero, uno se saca el sombrero. Y si se juntan las dos comunidades, dejemos cada uno que manifieste como quiera manifestarse, sin estar juzgando al otro. Pero siempre el evangelio se manifiesta culturalmente. Es interesante lo que usted comenta, pastor, y a veces nos olvidamos que las formas no son más importantes que el trasfondo, ¿no? Y siempre me gusta colocar el ejemplo de el agua, que la podemos colocar en un vaso, en una jarra, en otros recipientes. Por más de que utilicemos cualquier otro recipiente, va a seguir siendo agua. Lo importante es que no se cambie el elemento que es el agua. Y las formas pueden adaptarse de acuerdo a la cantidad de agua que necesito para saciar la sed de un grupo de personas, o la cantidad de agua que yo necesito también. Claro, les voy a dar un ejemplo, por ejemplo, con la música, que es un tema muy debatido. Por ejemplo, la gente dice, tambores en la música, no, porque es igual que los indígenas, que los aborígenes, que los indios.
O sea, que los indios son inferiores a nosotros. O sea, que somos superiores nosotros a los indios. No, y si los indios quieren adorar a Dios con tambores, lo adoran con tambores. Y es la manera que ellos... Y entonces dicen, no, entonces nosotros no, porque nosotros no... Porque los indios son malos. No, los indios no son malos. No son, o sea, son seres humanos como nosotros con una cultura diferente. Entonces, ¿cómo? Y entonces viene la... No, nosotros tenemos que adorar con órgano de tubos. ¿Por qué? Porque los tambores se crearon en la... los aborígenes adoraban a sus espíritus y entonces usaban los tambores para invocar a los espíritus. Muy bien, entonces ahora vamos a usar el argumento del órgano de tubos. ¿Dónde o para qué se creó el órgano de tubos? Entonces vamos a la historia y encontramos que el órgano de tubos se creó especialmente para el teatro griego, y después eso pasó al circo romano. Y así se usó el órgano de tubos por primera vez. Y para eso se creó. Se cortaban las cabezas de los gladiadores, ustedes saben, quemaban a los cristianos, donde se usaba el órgano de tubos y todo eso. Nada más que de a poquito, después que pasó en la Edad Media, el órgano de tubo se usaba para el teatro, pero como no había teatros, entonces el escenario de los teatros se hacía en la plataforma de la entrada de las catedrales. Y entonces, primero el órgano de tubo estaba allí en esa plataforma, pues cuando hacían teatro, o sea, usaban el órgano de tubo y fue entrando de a poquito a la catedral y entonces terminó dentro de la catedral. Y después se hizo la costumbre que el órgano de tubo se cantaba con el órgano de tubo y todos dicen, el órgano de tubos es el instrumento sacrosanto y es el instrumento del cielo. No, no es el instrumento de ningún cielo, es un instrumento cultural. Es un instrumento cultural. Sí, se lo usó en la Edad Media, pero cuando se lo creó al órgano de tubo, se lo creó para el circo romano o para el teatro griego. Hay gente que dice, saxo en la iglesia no, porque se creó para el jazz. Bueno, entonces tampoco órgano de tubo, por eso, y entonces por eso en la Edad Media, como los instrumentos, si ustedes analizan en la Biblia, ¿quiénes fueron los que crearon los primeros instrumentos? Fueron los descendientes de Caín. Entonces, los de la Edad Media decían, no, instrumentos en la iglesia, ninguno, todo a capela, extremos, porque esas decisiones que se toman así por la forma, nos llevan a extremos que después nos hacen vivir una religión sin sentido. No, lo que tenemos, como decía Karen, nosotros tenemos que ver la esencia. Y la esencia puede tener diferentes formas, pero lo que tenemos que cuidar es que no se pierda la esencia. Hay mucho para hablar, pero este no es el seminario de eso, ¿no? Sí, definitivamente con la música y con las formas dentro de la iglesia surgen muchas dudas, muchas preguntas, ¿no? Pero yo pienso que en el equilibrio, en la comunión con el Señor es donde nosotros vamos a saber qué momento es el que estamos viviendo y en base a eso escoger ciertos elementos, ¿no? Me parece que a veces hacemos tanto énfasis en la solemnidad o en crear una atmósfera que nos perdemos también lo que el Espíritu Santo nos puede querer enseñar, ¿no? Yo muchas veces he estado en una iglesia donde decían vamos a cantar todos alegres y volteaba a mi costado y todos estaban con el rostro, con el ceño fruncido, estaban deprimidos, cantando sin ganas, y decía, Dios mío, esto no es adorar con gozo, ¿no? Como nosotros veíamos de repente en la Biblia cuando el pueblo de Israel adoraba, danzaba, estaban con las panderetas y cuando salían de una guerra que habían ganado también salían celebrando y adorando al Señor. Y cuando veía mi realidad en la iglesia decía, pero ¿dónde está nuestro gozo en el Señor? Y a veces se pierde eso por cuidar justamente o por querer controlar el ambiente, ¿no? Sí, por querer aferrarme a una tradición que estuvo muy linda cuando yo era chiquito y ahora la queremos perpetuar por la eternidad. Mi realidad de mi infancia la quiero perpetrar por la eternidad y lo que yo viví en la infancia, eso es correcto. Todo lo demás es incorrecto. Entonces termina siendo un culto egocéntrico, porque no estamos centrados en las nuevas generaciones que ellos necesitan palpar a Dios dentro de las formas que ellos entienden, no de las formas que no entienden, sino de las formas que ellos entienden. Claro, a nosotros nos cae un poquito porque nosotros queremos seguir con la forma nuestra de la infancia, pero es que el mundo sigue trayendo nuevos habitantes, venimos teniendo hijos, venimos teniendo nietos, y si queremos que nuestros hijos y nietos sigan entendiendo al Señor, tenemos que adaptar la forma a las formas que ellos entienden y que culturalmente ellos entienden. O sea, porque al final son todas formas culturales. Nuestra forma de la infancia era una forma cultural también. La cultura va cambiando y tenemos sin perder la esencia. ¿Y qué es perder la esencia en la adoración? Saber a quién adoramos. Y que no adoramos con pecado, adoramos a un Dios santo. O sea, no venimos acá a adorar para tapar pecados, sino que venimos a adorar para someternos a un Dios que es santo y que no nos está exigiendo que dejemos el pecado, sino que quiere relacionarse con nosotros para que nos parezcamos a Él.
Si no perdemos la esencia, todo entra en su debido lugar. Y a veces también hay un excesivo querer, digamos, de agradar a Dios, pero todo lo que hacemos según la Biblia son como trapos de inmundicia ante Dios. Y a veces con el tema de la música, con las formas en la iglesia, decimos, no, esto se hace así, como si nosotros hubiéramos estado en el cielo para ver qué es lo que se hace en el cielo, ¿no? Claro, después hay otra cosa, decimos tenemos que, porque están los dos extremos, está el extremo de querer perpetuar una tradición de la infancia, y después está el extremo de decir tenemos que hacer el culto entretenido. Entonces vamos a hacer todo lo que hagamos para que la gente esté contenta. Es que el objetivo de una iglesia, de un culto, no es que la gente esté contenta. El objetivo de un culto es levantar a Cristo. Cuando levantamos a Cristo, la gente está contenta. Pero no podemos estar buscando la alegría por la alegría en sí. La alegría es un resultado de la presencia del Espíritu. Entonces, antes que estar usando estratégicas para generar alegría, simplemente levantemos a Cristo, llenémonos del Espíritu y va a haber la alegría, va a haber el gozo, que eso se va a manifestar en la música, en los cantos, en la adoración y en todas las cosas. Como una consecuencia natural. Tenemos también otro testimonio y también una pregunta que están en un solo correo. Dice lo siguiente: hola, soy de Venezuela, siempre estuve metido con toda mi familia en las cosas de Dios y la iglesia. Llevo algún tiempo siguiendo las prédicas del pastor Joel y me impactó mucho la prédica titulada ¿Qué es ser adventista? Y de verdad esa prédica reafirmó varios puntos de vista que he tenido desde niño. Y de esa forma también me afirma lo vacío y equivocado que he estado siguiendo cosas como un robot por tantos años. Ahora mi problema es que estando en esta pandemia con tanto tiempo libre me dio tiempo de analizar y estudiar con más detenimiento los principios de la Biblia. Quiero agradecer a todo el equipo de Forest City que me permite que Dios hable a través de ustedes. Me encuentro más seguro, más confiado en mi andar como cristiano. Pero ahora no sé qué hacer, puesto que no quiero volver de nuevo a sentirme vacío en un sistema religioso cerrado. ¿Qué le podemos decir a esta persona que al final de la pandemia está esperando regresar a una iglesia y quizás se va a encontrar con otro escenario? Bueno, justamente ahora viene la parte más entretenida de tu vida, la parte más desafiante de tu vida. Tú has ido a la iglesia siempre para recibir, pero ahora en esta pandemia Dios te ha dado un montón de cosas que te han asegurado, que te han traído felicidad. Bueno, ahora es necesario que vuelvas a la iglesia a compartir esas cosas. Sí, te vas a encontrar quizás con alguna circunstancia diferente o tal vez no. Porque así como tú estás aislado y Dios se manifestó a vos, a ti en este desierto de la pandemia, puede ser que Dios se haya manifestado a otras personas. Y cuando llegues a la iglesia, tú pienses que quizás te vas a encontrar con la misma iglesia que dejaste antes de la pandemia, y quizás ya esa iglesia cambió también, porque Dios se ha manifestado como se manifestó a ti a otras personas. Y si no se manifestó a otras personas, Dios te está llamando a ser un líder. ¿Cómo? Que seas una influencia, que desde el lugar donde estés hagas un cambio. Nosotros podemos cambiar las cosas. Nosotros no podemos, por ejemplo, nosotros no podemos cambiar una iglesia, pero sí podemos cambiar una escuela sabática. Si me ponen de maestro de escuela sabática, en mi escuela sabática yo tengo influencia sobre mi escuela sabática. Después si me ponen de director de escuela sabática, yo tengo influencia sobre toda la escuela sabática. Después si me ponen de anciano, tengo influencia sobre... Y así vamos haciendo cambios. Los cambios se van contagiando y por eso ahora yo creo que tienes que volver más que nunca a la iglesia, porque tienes algo que antes no tenías. Y si lo que tienes, como dice la Biblia, es el Evangelio, que es poder de Dios para salvación, tú solamente donde vayas tienes que tirarlo, y donde lo tires explota y hace su resultado. Nosotros simplemente cuando tenemos el Evangelio somos testigos de su poder, pero no es que forzamos el Evangelio y empezamos a hacer una revolución, no. Lo tiramos donde tenemos que tirarlo, lo predicamos y el Evangelio explota por sí mismo, tiene poder por sí mismo y nosotros nos transformamos en testigos felices de lo que hace el Evangelio. Correcto, pastor. Y de repente no tenemos que esperar a asumir un cargo, ¿no? Porque muchos dicen, yo quiero cambiar mi iglesia. Y como no me nombraron en la junta, entonces, no, me voy resentido, ya no hago nada. Y yo pienso que el liderazgo no se trata de influenciar a 100 o 200 personas. Empieza con influenciar a 1 o 2. Correcto. Por algo es que Jesús empezó con 12 discípulos. Y de ahí los 12 cambiaron al mundo entero, ¿no? Y después, por ejemplo, si tú tienes vino nuevo que Dios te ha dado en esta pandemia y llegas a la iglesia y te encuentras con odres viejos y esos odres viejos revientan, o sea, en el sentido que no te quieren ni dejar, porque eso también puede pasar, que no te quieren ni dejar que prediques, planta una iglesia en tu casa.
con otra persona, planta una iglesia en tu casa y haz la iglesia con la palabra de Dios como Dios te ha mostrado que tienes que hacerla. Es más, en este momento tenemos que plantar iglesias. O sea, ese es el modelo bíblico, es el modelo de la iglesia primitiva, ese es el modelo que va a terminar también la obra, así que planta tu iglesia. Si es que los odres viejos explotan con el vino nuevo, tú planta tu iglesia. Un gran consejo, pastor. Y tenemos también otro testimonio y un agradecimiento. Dice, imagino que este mensaje lo leerán en Entre Nos. Quiero agradecer a todo el equipo de Forest City, es un lindo trabajo el que están haciendo, desde presentando la palabra de Dios a través de cada uno de sus siervos, pero en especial el pastor Joel, muchísimas gracias, porque con un lenguaje sencillo y con la unción del Espíritu Santo, Él está mostrando el amor verdadero de nuestro Dios y nos ayudó a cambiar nuestra tergiversada forma de ver a nuestro Creador. Gracias por las hermosas alabanzas que cada sábado proyectan, las disfrutamos mucho. Gracias por esta nueva serie de relaciones saludables. Es un reto para todas las parejas ahora aprender los nuevos principios y aplicarlos. Muchísimas gracias por animarnos a comenzar a tener esa relación cercana con nuestro Creador, que es lo que tanta falta nos hace. Amén, qué lindo. Gracias por el testimonio que nos dan, o sea, que comentan. Nos alegra que Dios esté trabajando y nos alegra poder ser útiles en las manos de Dios. Esta es nuestra recompensa. Ver que la semilla que sembramos está dando fruto. Aquí dice también la familia Sonia Pintado. Gracias a todos ustedes, familias de Forest City, por enviarnos estos temas maravillosos que nos ayudan en el crecimiento de nuestra vida espiritual y sobre todo conocer más a nuestro Dios a través de Jesús. El Señor sigue obrando poderosamente en sus vidas para beneficio de todos quienes somos parte de este movimiento final. Saludos especiales al pastor Joel, a Denar, Karen y a todos quienes están detrás de este propósito. Atentamente, Sonia Pintado y familia. Me encanta que estas personas se consideran también parte de este movimiento final, que no solamente se trata de lo que está pasando acá en Forest City, sino se trata del mover que está generando el Espíritu Santo en todos los lugares del mundo. Sí, realmente hay cosas que están sucediendo que lo que ustedes están contando, pero hay gente también que nos habla. Nosotros nos sorprendemos todas las semanas con testimonios de gente que simplemente por recibir la palabra, o sea, han recibido cambios en la vida. Vemos manifestaciones sobrenaturales también. Gloria a Dios por lo que Dios está haciendo y que estamos seguros que está haciendo en muchos lados de los cuales nosotros no sabemos nada. Pastor, ya se nos acaba el tiempo, pero sí tengo una última consulta. Dice, en el sermón del sábado pasado, usted se refirió al regalo de la salvación de Dios para toda la humanidad, disponible apenas nacemos. Recuerdo que mencionó que podemos perder la salvación solo si la rechazamos. ¿Podría dar ejemplos o explicar con algo más de detalle sobre cómo una persona podría estar rechazando definitivamente la salvación? Gracias por su ministerio, que Dios lo siga usando. Muy bien, nosotros estamos en un proceso en la vida cristiana de crecimiento o de involución, de decrecer. O sea, o crecemos o decrecemos. No podemos estar en una meseta. O estamos subiendo o estamos bajando. Cuando nosotros nacemos con el regalo de la salvación, ya para nosotros, pero entramos naturalmente, entramos en un descenso, en un camino de descenso por el hecho de nuestra naturaleza pecaminosa, y por eso es tan importante la educación, y más si nuestros padres nos pueden transmitir al verdadero Dios, si nos pueden transmitir por el ejemplo de la gente que nos rodeamos, de la gente que nos consideramos importante, si nos dan un buen ejemplo, eso promueve el crecimiento y que una persona decida buscar a Dios. Entonces nosotros o estamos en un proceso de salvación o en un proceso de perdición. Mientras voy creciendo, llega un momento que en ese crecimiento donde estoy salvo todavía, llega el momento que tiene que venir el sellamiento, a mi criterio, que tiene que venir la entrega a Dios, que no se dan todos. No todos los que están creciendo llegan al punto de entregarse. Y el que no se entrega, entonces está en un proceso de perdición, y si no se entregó, se perdió. Y alguien puede decir, pero ¿qué es entregarse? ¿Bautizarse? No, entregarse quiere decir no resistirse al Espíritu Santo. No resistirse al Espíritu Santo. Y cada uno, eso es lo que tenemos que entender, cada uno tiene una experiencia individual con Dios. Si bien la experiencia corporativa nos puede ayudar a crecer o nos puede ayudar a decrecer, si la usamos bien nos ayuda muchísimo a crecer, pero nosotros tenemos una experiencia individual con Dios, que Dios se comunica con cada persona
directamente. Eso lo dice Pablo, dice a las personas que no tienen la Biblia, dice Pablo, Dios les habla a través de la naturaleza. A las personas que tienen la naturaleza, también Dios les habla a través de la iglesia, o sea, a través de las instituciones religiosas y todo eso, y también Dios habla a través de la Biblia y habla a través de Jesús. Por supuesto, de estos tres testimonios, el testimonio de las instituciones religiosas es el testimonio más diluido, si podríamos decir así, y a veces es tergiversado, lastimosamente. Pero Dios se comunica y tiene un plan con cada uno de nosotros. Si nosotros no rechazamos ese plan, que Dios, y continuamente estamos creciendo, estamos seguros en la salvación. Si nosotros estamos decreciendo, no quiere decir que estamos perdidos, pero tenemos que tomar decisiones que nos lleven a volver a crecer. El que está en Cristo está siempre creciendo, eso lo dijo Jesús. Y es importante también mencionar, pastor, que no es lo que uno puede hacer para cambiar, sino es lo que el Espíritu Santo hace a través de nosotros y con nosotros. Tanto el querer como el hacerlo produce Jesucristo en nosotros. Y a veces el enemigo siempre nos llena la cabeza con sugestiones diciendo, no, tú ya estás demasiado perdido, no, tú ya cometiste demasiados errores, ya no tienes digamos un punto de retorno. Y sin embargo la gracia es tan grande que lo único que tenemos que hacer es buscar a Dios nada más y aferrarnos así como Jacob se aferró al ángel cuando se le presentó ahí en la escalera que provenía del cielo y decía, no te dejaré hasta que me bendigas. O sea, es aferrarse a los méritos de Jesucristo porque Él es el que nos justifica. Exacto, o sea, yo entendí que la vida cristiana no tiene tanto que ver con luchar, sino más con rendirse. Y nosotros muchas veces estamos luchando, y lo que tenemos que hacer es rendirnos. Tenemos que descubrir, estar dispuestos a darle una oportunidad a Dios en nuestra vida. Y eso, si yo no le doy una oportunidad a Dios en mi vida, eso puede ser lo que me pueda llevar a la perdición. ¿Cómo le puedo dar una oportunidad a Dios en mi vida? Yo tengo que dejar de creer que Dios es el que me mostraron las iglesias. Nosotros muchas veces hacemos nuestra idea de Dios de acuerdo a lo que nos mostraron nuestros padres, las iglesias, y Satanás nos engaña con eso, y nosotros en nuestro orgullo decimos, yo no quiero saber nada con Dios por las iglesias, por lo que hicieron, en el nombre de Dios se cometieron los homicidios más grandes de la historia, los crímenes más grandes de la historia, y es verdad. Pero ahí justamente tú tienes que no rechazar a Dios por lo que mostraron los que dicen seguir a Dios, sino que tienes que darle una oportunidad a Dios de que se revele directamente a ti en tu vida. Y Dios, si tú le das permiso, lo hace. Entonces, si tú no te resistes a que Dios se revele directamente a ti en tu vida, tú vas a ser salvo. Pero si tú te resistes a que Dios se revele directamente a ti en tu vida, si tú te resistes a relacionarte directamente con Dios, entonces te vas a perder. No porque Dios te quiera perder, sino que Dios respeta tu decisión. Hay que pedirle entonces al Señor que nos ayude a rendirnos, porque a veces es muy difícil morir en nuestro yo y dejar que Dios tome el control del auto, ¿no? Exacto. Okay. Bueno, pastor, ya se nos acabó el tiempo. Le agradezco por su tiempo. También le agradecemos a todas las personas que se están conectando, que están dejando sus mensajes, sus saludos. Recordarles que pueden enviar su testimonio y también sus consultas a info@iglesiafc.com. No sé, pastor, si usted quisiera decir algo más, sino para cerrar con una oración. Sí, simplemente los esperamos mañana. Mañana nos conectamos a las 10 de la mañana. Ustedes calculen ahora el horario de ustedes. Hubo cambio de horario acá en Estados Unidos, por lo tanto cambió también el horario del sermón. Nuestras 10 de la mañana puede ser que sea un horario diferente en ustedes ahora y chequeen eso. Pero entonces seguimos estudiando y mañana vamos a entrar a la vida cristiana. Vamos a entrar ahora, hablamos ya del concepto de la salvación y de entender el concepto de la salvación, pero ahora vamos a empezar a ver cómo se vive eso, cuál es la experiencia de la salvación en nuestra vida. Así que bueno, los esperamos mañana, que tengan un feliz sábado y vamos a orar. Querido Señor, gracias porque hemos podido dialogar y te pedimos, Señor, que podamos seguir creciendo por medio de tu poder. Gracias por todo lo que estás haciendo y por lo que testimonios que hemos escuchado, porque tú te estás moviendo en todos lados. Señor, te pido que no nos resistamos a conocerte, que te demos lugar, que te demos permiso en nuestra vida y que este movimiento cada vez se haga más grande. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias a todos por conectarse, que Dios los bendiga y un feliz sábado.